Argentina, jueves 26 de febrero de 2026. Los temas a tratar hoy incluyen la digitalización de marcas y el registro de curiosos dominios web, las nuevas regulaciones financieras y tecnológicas que impactan el mercado de capitales y el rastro burocrático de licitaciones públicas, quiebras históricas y auditorías de campañas políticas. Vale, vamos a desgranar esto. Y bueno, para desgranarlo correctamente, hay que entender una premisa fundamental. La burocracia diaria de un país no es un simple montón de trámites aburridos. Es en realidad una radiografía perfecta de su cultura. Una radiografía total. Exacto. De su economía y, sobre todo, de sus tensiones más profundas. Esas tensiones entre el peso del pasado y la urgencia del futuro. Cada solicitud, cada expediente que se mueve, cuenta la historia de una sociedad en constante movimiento. Pues fíjate que no hay mejor lugar para ver esa sociedad en movimiento que en la forma en que la gente decide identificarse en Internet. Es alucinante repasar la cantidad de dominios con terminaciones .ar, .com.ar o incluso .tour.ar que se registran en un solo día. Es una barbaridad, sí. Hay una explosión de creatividad ciudadana que contrasta muchísimo con esa formalidad gris que uno suele asociar al Estado. Por ejemplo, observando los registros, pasamos de cosas súper formales, muy corporativas como abogados Ushuaia o Va Property Managers. Muy de despacho, claro. Eso es, muy serio todo. Pero luego pasamos a emprendimientos gastronómicos que dan hambre con solo leerlos. Cosas como Cacio Pepe o Ruta Empanada Salta. ¡Qué maravilla! Y luego, claro, está la pasión pura y dura. La identidad política o deportiva llevada directamente a la red. Tenemos dominios registrados como Peronlandia o Azul Lloro. Es como si cada rincón de la cultura estuviera reclamando su pequeña parcela digital, clavando una bandera en el ciberespacio. Lo fascinante aquí es cómo esta explosión de identidad digital, esta necesidad imperiosa de existir en el ecosistema virtual con nombres tan variopintos y personales, obliga a la gigantesca y a menudo lenta maquinaria del Estado a adaptarse a una velocidad que, seamos sinceros, no le es natural. Ya, el Estado suele ir a otra marcha. A otra marcha completamente. El ciudadano de a pie va muy rápido. El emprendedor que abre ese negocio de empanadas va rapidísimo. Y el Estado tiene que modernizar sus estructuras para no quedarse atrás. Y eso conecta directamente con la reciente resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INPI. Exacto, la resolución que marca un antes y un después a partir del 1 de marzo de 2026. Pero ojo con esto, que suena muy bonito sobre el papel. La pregunta que uno se hace ¿es una modernización real o solo un lavado de cara de un Estado que arrastra toneladas de archivos físicos? Bueno, a ver, es una transformación bastante profunda, precisamente porque obliga a cortar amarras con el papel. Esta resolución impone una notificación electrónica integral para todos los trámites de marcas. Ya era hora, la verdad. Desde luego. ¿Y el porqué de esta medida? El texto oficial no deja lugar a dudas. El objetivo es eliminar requisitos obsoletos, acelerar los procesos y, sobre todo, otorgar seguridad jurídica. Se establece que la sede electrónica pasa a ser el domicilio válido y que toda la información ingresada tiene carácter de declaración jurada. Además, hace hincapié en un concepto jurídico clave. Los actos finales publicados en el boletín tienen efectos erga omnes. Vale, vamos a detenernos ahí un segundo porque erga omnes suena a hechizo de Harry Potter. Totalmente. Para que nos entendamos y bajemos esto a la tierra, ¿qué significa esto en la práctica para alguien que acaba de registrar, no sé, Ruta Empanada Salta? Significa literalmente, frente a todos. En términos sencillos, es el Estado diciendo que una vez que el sello digital está puesto y se publica en el boletín oficial, nadie en el mundo puede alegar ignorancia. O sea que no hay excusas. Cero excusas. Nadie puede venir mañana y decir, ¡ay, no sabía que esa marca ya existía! El ecosistema digital se convierte en la única verdad oficial. Se acabó el papel. La identidad de una marca ahora vive, se certifica y se defiende exclusivamente en el entorno digital. Es que pensar en el antiguo sistema de notificaciones en papel, con expedientes físicos viajando en carritos de un escritorio a otro, acumulando polvo para registrar algo tan inmaterial como una marca o un dominio web, resulta casi cómico hoy en día.
Es un anacronismo total. Es el equivalente a intentar enviar un burofax carísimo y súper lento para responder a un mensaje instantáneo de texto. No tiene ningún sentido en la era en la que vivimos. Por eso decía antes lo de la adaptación. No es solo una mejora administrativa para quedar bien, es una necesidad de supervivencia lógica para que el mercado pueda fluir. Totalmente de acuerdo. Y esa modernización de la que hablamos no se detiene en absoluto en el registro de marcas o nombres web. De hecho, donde se percibe una transformación aún más radical, casi vertiginosa, es en la arquitectura financiera del país. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos del registro de nombres curiosos a la gestión del capital puro y duro. Y el contraste de velocidades es brutal. Por un lado, tenemos a la vanguardia financiera tecnológica, avanzando a pasos agigantados. La Comisión Nacional de Valores, la CNV, ha emitido la Resolución General 11-11-2026. Una resolución clave. Clavísima. Y los trámites que habilita parecen sacados de una novela de ciencia ficción de hace apenas un par de décadas. Estamos hablando de que la CNV ahora regula oficialmente el registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Es decir, todo el ecosistema de las criptomonedas. Exacto, también regulan lo que llaman representación digital, que es la famosa tokenización de activos, y establecen normativas clarísimas para operaciones con CDRs e incluso fusiones de fondos comunes de inversión. Pero lanzo la pregunta del millón. ¿Esto es innovación pura? ¿O es el Estado intentando ponerle puertas al campo porque el mercado cripto se les estaba escapando de las manos? Es una mezcla de ambas cosas, sin duda, pero sobre todo es un cambio de paradigma absoluto que busca integrar en lugar de prohibir. El mercado de capitales se está reescribiendo en código digital. Ya, claro. Lo que hace 10 años era un mercado marginal, un territorio casi salvaje y experimental para unos pocos entusiastas de la tecnología, hoy es parte integral de la estructura económica formal. La CNV se ha dado cuenta de que no puede ignorar este volumen de capital. Sería absurdo mirar para otro lado. Totalmente absurdo. Al regularlo, están reconociendo realidades económicas que requieren una supervisión sofisticada. Integrar los activos virtuales al tablero económico principal sirve para dar garantías, evitar fraudes y proporcionar seguridad a los inversores. Mencionabas la tokenización de activos y los CDRs, términos que a veces suenan un poco áridos. Imaginemos la tokenización como si cogiéramos un rascacielos carísimo, un activo que normalmente solo podría comprar un multimillonario, y lo dividiéramos en miles de porciones de pizza digitales. Me gusta esa analogía. Es muy visual. De repente, cualquiera puede comprar una porción de ese edificio desde su teléfono. Y los CDRs, para ponerlo en palabras sencillas, son los certificados de depósito argentinos. Básicamente permiten a un inversor local comprar fracciones de acciones de empresas gigantes, tecnológicas internacionales, por ejemplo. Sí, grandes corporaciones. Pero usando la moneda local y bajo la regulación nacional. Todo esto fragmenta la propiedad y le otorga una liquidez sin precedentes. Exactamente. Es la democratización del acceso al capital mediante la tecnología. Las transacciones se realizan en milisegundos, los contratos son inteligentes y se ejecutan solos. Es la cúspide de la eficiencia burocrática digital. Pero claro, y aquí viene el contraste fundamental, el giro de guión. Resulta fascinante detenerse a pensar en esto. Mientras en un despacho ultramoderno de la CNV se está debatiendo la tokenización de activos en milisegundos y regulando a los proveedores de criptomonedas, en otro edificio del mismo estado, la pesada maquinaria física sigue operando a su propio ritmo. Casi a pedales. Tal cual, a pedales, para mantener la infraestructura del país en marcha. Porque la economía no es solo digital, no vivimos en el metaverso todo el día. Tenemos las licitaciones públicas de materia física, de cosas tangibles y cotidianas. Las compras del día a día que mantienen el engranaje funcionando. Justo eso. Por ejemplo, viendo los registros, encontramos la licitación 971 de la Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal. ¿Y qué están comprando? Láminas retroreflectantes para motos y autos, chapas físicas que brillan en la oscuridad. Nada de metaverso ahí. Nada, chapa y pintura. O la licitación 987, también de la misma entidad, para contratar sus servicios médicos anuales. Y ni hablar de Energía Argentina, organizando a través de la licitación GNL 01-2026 el agenciamiento marítimo para el puerto de Escobar. Es un golpe de realidad tremendo. Lo es, sin duda. Por mucha criptomoneda, mucho blockchain y mucho CDR que haya flotando en la nube, los inmensos barcos de gas tienen que atracar en un puerto físico.
Las calles necesitan señales reflectantes que se atornillan con herramientas y los trabajadores de las fábricas necesitan médicos de carne y hueso. Esa es la dualidad ineludible de un Estado moderno. Dos velocidades que coexisten simultáneamente en el mismo espacio-tiempo institucional. Por un lado, la velocidad de la luz de los bits. Por otro, la velocidad de la logística pesada. Y si queremos ver la cara más lenta, pesada y a veces anquilosada de esa maquinaria, tenemos que dirigir nuestra mirada a la sección de avisos judiciales. Tela con esa sección. Porque allí se encuentra el lado más duro de la economía. El sistema judicial es el ancla que nos recuerda que las disputas y las resoluciones humanas toman muchísimo tiempo. Hay un dato en los registros que ilustra esto a la perfección y que deja a cualquiera boquiabierto. Se acaba de publicar el proyecto de distribución complementaria de la quiebra de una entidad llamada Caja de Crédito Flores Sud Sociedad Cooperativa Limitada. Es que cuando uno lee los detalles de este expediente parece una broma. No lo es en absoluto. Lo verdaderamente asombroso es el número de expediente asignado. Es el 42.999, correspondiente al año 1993. Un expediente que data de 1993 y que se está resolviendo ahora, en febrero de 2026. Es tremendo. Pensemos un momento en el mundo en 1993 para darle contexto a esto. No había Internet tal y como lo conocemos. Ni por asomo. Los teléfonos móviles eran ladrillos enormes que solo tenían unos pocos ejecutivos y las redes sociales ni siquiera eran un concepto de ciencia ficción. Han pasado 33 años. Es toda una vida humana. Alguien que nació el día que esa cooperativa quebró, hoy ya está pagando una hipoteca o quizás está registrando su empresa de empanadas online de la que hablábamos antes. Seguramente. Y mientras tanto, mientras la CNV tokeniza activos en milisegundos, un tribunal comercial ha tardado más de 3 décadas en distribuir los fondos finales de una cooperativa. Es la radiografía más cruda de un sistema que arrastra toneladas de expedientes físicos y el peso inmenso de su propio pasado burocrático. Y sin embargo nos enseña una lección crucial sobre la naturaleza de la administración pública. La memoria institucional es implacable. El Estado puede ser lento, lentísimo, rozando la inoperancia en sus tiempos, pero no olvida. Nunca. Lo vemos claramente también en las ejecuciones fiscales que lleva adelante el Banco de la Nación Argentina. Hay múltiples citaciones y emplazamientos legales contra individuos por deudas impagas. Vemos casos con nombres y apellidos, como Carlos Gervasio Meana o Isacio Martínez. A estas personas se les emplaza a comparecer judicialmente bajo el apercibimiento severo de designarles un defensor oficial si no se presentan. El mensaje subyacente es cristalino. El tiempo puede pasar, el mundo puede volverse completamente digital, podemos pagar el café con criptomonedas, pero las deudas con el Estado físico, las obligaciones fiscales de la vieja escuela, se siguen cobrando hasta el último céntimo. Así es, esa persistencia obstinada es inherente a la administración. Y esa misma administración, con todas sus contradicciones y sus dos velocidades, es la que debe velar por el pulso del país en otras áreas que son críticamente invisibles para el ciudadano promedio, pero esenciales para su calidad de vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tenemos un Estado que por la mañana tokeniza activos financieros, por la tarde compra chapas reflectantes y por la noche persigue deudas en expedientes de papel amarillento de los años 90, ¿cómo impacta toda esta maraña de regulaciones, resoluciones y avisos en el día a día? ¿Por qué debería importarle todo esto a alguien que simplemente va a trabajar y vuelve a su casa? Si conectamos esto con el panorama general, vemos que todas estas regulaciones actúan como el sistema nervioso central de una sociedad. Tomamos, por ejemplo, las telecomunicaciones. El Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, ha emitido recientemente resoluciones aprobando nuevos reglamentos muy técnicos. Sí, vi algo de eso. Hablamos del registro de actividades y materiales de telecomunicaciones, agencias de certificación y laboratorios de ensayos. Suena aburridísimo, ¿verdad? Suena a burocracia en su máxima expresión, sí, desde luego. Pero el propósito de esto, según el propio marco normativo, es garantizar algo fundamental hoy en día: la completa neutralidad de las redes. Se busca posibilitar el acceso de todos los habitantes a los servicios de información con los más altos parámetros de calidad, en condiciones equitativas. Llevado a la vida real, sin esta burocracia aburrida, un proveedor de Internet podría decidir arbitrariamente ralentizar la conexión a ciertas páginas web o cobrar más por acceder a plataformas de vídeo. Claro, hacer un uso partidista o comercial del ancho de banda. Exactamente.
Estos registros técnicos son el escudo invisible que asegura que la infraestructura que nos conecta funcione de manera justa, sin favoritismos comerciales. Es un punto fundamental. Aterrizar estos conceptos nos hace ver que la burocracia, a veces, es una línea de defensa real. Y hablando de asegurar condiciones y proteger a la población de forma tangible, es imposible no mencionar la actividad estatal en el ámbito de la salud. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT. Otra pieza clave. Muy presente en estos documentos con disposiciones derivadas de las tareas de fiscalización y monitoreo, de su servicio de fiscalización de cadena de comercialización. De nuevo, es un recordatorio de que detrás de cada producto de salud que llega a una farmacia o a un hospital hay una red inmensa de funcionarios dedicados a certificar que lo que consume la población cumple con los estándares biológicos y químicos necesarios para no causar daño. Es el cuidado de la infraestructura física del país, llevado al nivel de la salud pública. Así es. Tenemos el cuidado de la infraestructura digital con el ENACOM, la infraestructura biológica con la ANMAT, y luego, para cerrar el círculo, tenemos el cuidado de la infraestructura cívica y democrática. Que no es poca cosa. Que es igual de importante y requiere el mismo nivel de escrutinio. Aquí entramos de lleno en el terreno de los partidos políticos y el financiamiento electoral. Un tema espinoso que siempre requiere de una transparencia milimétrica para que el sistema funcione. Y observando la información, los juzgados electorales están cumpliendo con esa función registral, publicando los avisos sobre los informes finales de ingresos y gastos de campaña. Específicamente, estamos hablando de los datos relativos a las elecciones legislativas que se celebraron en octubre de 2025. Así es. En el ámbito estricto de la justicia federal con competencia electoral, se publican estos avisos para conocimiento público. Se menciona, por ejemplo, y de manera puramente administrativa, que el informe de campaña del Movimiento Socialista de los Trabajadores, correspondiente al Distrito Río Negro y también al Distrito Buenos Aires, ya se encuentra disponible para su consulta. De igual manera, y cumpliendo con el mismo protocolo, se informa sobre los gastos y financiamiento del Partido Convicción Federal en el Distrito San Juan. Y el valor real de que esto se publique en un boletín no es simplemente cumplir con un formalismo legal para archivar otro papel en un cajón. El valor radica en la auditoría pública. Al publicarse, se abre un plazo legal de 30 días hábiles judiciales. Un plazo fundamental. Fundamental, sí. ¿Y para qué sirve este plazo? Para que la población, las ONGs, los periodistas o cualquier ciudadano interesado pueda realizar observaciones. Es una ventana de tiempo para revisar con lupa de dónde vino exactamente el dinero, quién donó qué y en qué se gastó cada céntimo durante esa campaña electoral de octubre de 2025. Sin estas reglas burocráticas, sin estos plazos inamovibles y estas publicaciones formales, el financiamiento político sería una caja negra impenetrable. Sería imposible fiscalizar el poder. Es un mecanismo de control esencial para la supervivencia del sistema. La salud de una democracia representativa se mide, en gran parte, por la trazabilidad absoluta de los fondos que financian a quienes buscan representar a los ciudadanos. Al publicar estos informes detallados y habilitar formalmente el periodo de observaciones, el sistema judicial permite que la ciudadanía ejerza un escrutinio activo. Transforma lo que a simple vista parece un trámite burocrático más en uno de los pilares maestros de la confianza pública. Es francamente impresionante el recorrido que hemos hecho repasando estas cuestiones hoy. Hemos visto cómo todos estos hilos aparentemente inconexos se entrelazan. Empezamos sonriendo al ver la chispa creativa de alguien registrando el dominio peronlandia.com.ar o un restaurante llamado Casio y Pepe. Vimos cómo el registro de marcas se rinde por fin ante la era de la notificación electrónica erga omnes, abandonando los viejos carritos llenos de expedientes físicos. Un salto cualitativo. Hablando de la tokenización de activos inmobiliarios y los servicios de criptomonedas oficialmente regulados por la CNV. Y luego nos topamos de frente con el choque de realidad, las licitaciones rutinarias para comprar materiales reflectantes para carreteras, el Banco de la Nación persiguiendo y cobrando deudas sin dar tregua y esa alucinante quiebra de la Caja de Crédito Flores Sud que tardó nada menos que 33 años en cerrarse. Pasamos de la velocidad de la luz de los activos virtuales a la velocidad geológica de un expediente comercial de 1993.
terminando finalmente con la maquinaria registral que asegura algo tan vital como la transparencia de las campañas políticas y la neutralidad de las redes por las que navegamos. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión de fondo sobre hacia dónde nos dirigimos. Si aceptamos la premisa inicial de que la burocracia de un país es el espejo fiel de su realidad, cabe preguntarse qué dirán los historiadores del futuro al observar esta radiografía exacta del año 2026. Se encontrarán con una paradoja fascinante, una nación capaz de legislar sobre tokenización con una agilidad técnica verdaderamente asombrosa, conviviendo con un sistema que arrastra expedientes en papel de la década de los 90. Es un contraste brutal. Lo es. Pero si proyectamos esto hacia adelante y consideramos la inmutabilidad de la memoria estatal que comentábamos, surge una perspectiva aún más intrigante. Si un Estado burocrático, lento y basado en papel, nunca olvidó una deuda fiscal de 1993, ¿qué ocurrirá cuando los sistemas de inteligencia artificial se integren completamente en esta burocracia ya digitalizada y tokenizada? Esa es la gran incógnita. Claro, llegáramos a un escenario donde las auditorías democráticas a los partidos políticos o la ejecución de deudas fiscales de hace décadas se realicen de manera instantánea y automatizada, sin intervención humana ni plazos de 33 años. O esa eficiencia robótica terminará eliminando los necesarios tiempos de pausa, revisión y apelación que, irónicamente, nos otorga la lentitud del sistema actual. Es un enigma sobre cómo la tecnología, al intentar resolver los fantasmas de nuestro pasado burocrático, podría terminar redefiniendo por completo nuestra relación con el poder y el Estado en el futuro.